porque esta noche está en el Mirador. Sí, el mito más aterrador y fascinante de todos los tiempos en TVN. Vaya juntando ajitos, balas de plata y afilando estacas, porque aunque usted sea mayor de 18, los vampiros no perdonan. Hasta la próxima. Estamos en la Transilvania, en Rumania, al pie de los Cárpatos, zona famosa por ser la cuna y el lugar donde vivió el famoso Vlad Tepes, más conocido como el príncipe Drácula, y popularizado principalmente a través de una novela que creó el vampiro humano como concepto. Hoy vamos a conocer la verdadera historia de Drácula. Pero también visitaremos sectas en el mundo entero, de los más diversos grupos de edad o de cultura, que practican, todavía hoy, el vampirismo. Son seguidores de Drácula. Pero comenzando con el animal que da origen a todo esto, el vampiro, y que encuentra de preferencia su hábitat en las costas del norte de Chile. Estos son considerados animales raros. Son vampiros, mamíferos alados y nocturnos que sobreviven en las sombras. Una delicada variedad de quiróptero que, a diferencia del murciélago común, comedor de hierbas e insectos, vive exclusivamente de la sangre caliente de otros animales, incluido el hombre. Un animal escaso y extraño, encarnación de nuestros propios demonios, que por siglos ha desatado el temor o la fantasía de los hombres, pero pocas veces su interés. Por eso, el veterinario Arturo Mann es una excepción. Si tú te fijas, cualquier murciélago en Chile que tú encuentres que no tenga piel entre las patitas y obviamente tampoco tenga cola, va a corresponder al vampiro o piuchén. Junto a este estudioso del murciélago chileno, iniciamos una expedición para conocer el estado actual del vampiro y sus peligros reales en relación a la transmisión de la rabia, mal que sí afecta a otras variedades de quirópteros. Este es el más común. Se conoce como murciélago común y la forma de identificarlo, de diagnosticarlo, es por esta cola. Es el que se ha encontrado mayoritariamente positivo a rabia. Comenzamos la expedición en las extensas y hermosas llanuras del Parque Nacional de Pan de Azúcar en la tercera región, una franja de costa y desierto regada de camanchaca. Estamos ahora acompañados también por otro experto en vampiros y encargado de la CONAF regional, Héctor Oyarzo. Protegido por guardaparques y cercado por el desierto, Pan de Azúcar acoge vida animal salvaje en la plenitud de una coexistencia regida solo por la naturaleza. Un parque refugio de especies amenazadas por la extinción como guanacos, zorros, lobos marinos, pingüinos de Humboldt, nutrias chilenas y aves guaneras. Todas ellas especies nativas víctimas pasivas y afortunadas de la mordida del vampiro, un ente selector en este ecosistema rico y variado. Estos murciélagos son una parte importante de todo lo que es el ecosistema marino. Eliminan los más débiles, los menos aptos y los senescentes, es decir, aquellos que ya han cumplido su periodo de edad y no están en condiciones de reproducirse.
Esos animales son las presas principales de los vampiros, las que muerden en las partes desnudas de plumas, por ejemplo las patas, las membranas de las patas, claro. Y a veces el saco ocular de algunas aves que tienen un saco desnudo de plumas en la garganta. ¿Esta travesía es peligrosa porque ustedes no tienen muelle, no hay embarcadero, nada? Claro, no, en este momento es bastante peligrosa porque el mar está bastante agitado. Nuestra idea es llegar hasta las vampireras en la pequeña isla de Pan de Azúcar. Aunque la travesía no es peligrosa, hay que cruzar un canal ventoso y pesado para desembarcar a pulso, siguiendo el vaivén de las olas entre un roquerío amenazante. Sin embargo, esta poca infraestructura ha mantenido intacto el ciclo natural y la isla sigue siendo un refugio ideal de especies escasas y desconocidas como el vampiro. Enfrentando el mar, al costado de un farellón, en un tajo escondido entre las rocas, está la vampirera. Una cueva larga, húmeda e impregnada de fecas. Nos recibe un aire encerrado, un olor descompuesto y un revuelo desconocido. Sentimos el roce de sus alas, repulsión y miedo. Pero son inofensivos. El vampiro solo ataca cuando está enfermo de rabia, acorralado o demasiado hambriento. Son animales de pelaje pardo y ralo, sin cola y con incisivos filosos como navajas. Le damos sangre para observar su peculiar forma de beberla usando la lengua como un émbolo y su saliva como anticoagulante. Su mordida podría transmitir la rabia y endemoniar a la víctima, originando en otros tiempos el mito del vampiro humano. El enfermo de rabia es una persona o un animal que en las etapas finales de la enfermedad tiene una hidrofobia a través de una parálisis, espasmos laringios, tiene una repulsión a beber agua, no puede tragar la saliva que produce y por tanto aparece como una espuma en la boca y muere por una muerte horrenda de asfixia y justamente con un cambio de comportamiento endemoniado. Se desquicia. Se desquicia totalmente. Además tiene fobia a la luz, ¿no? Tiene fobia a la luz, sin duda, una fotofobia. Y eso seguramente ha dado origen a todas las leyendas y mitos de los endemoniados. El vampiro encarna además en varias culturas la aberración humana de beber la sangre de otros, en especial la sangre de los vencidos. Un animal mítico cuya sola mención gatilla el inconsciente. Incluso en la Biblia, ¿cierto?, tenemos la mención a un ser denominado Lilí que se alimentaba de la sangre de los niños y de las mujeres. La sangre justamente es un elemento muy poderoso que despierta o influye muy fuertemente en el subconsciente de las personas. La sangre es vida y la sangre es muerte. En el subconsciente va mucho más allá de chupar la sangre, va en el sentido de tomar el alma de la persona, todo lo que es la vitalidad de la persona, la fuerza vital que tiene una persona, es traspasada hacia el que está bebiendo de la sangre o del hálito vital que tiene esa persona. Dentro de la vampirera hacemos un catastro básico de la condición y del número de ejemplares. La cantidad ha disminuido desde la última visita de la CONAF. Observamos a unos 20 individuos adultos y sanos. Tomamos muestras de fecas, fluidos y parásitos en nuestro intento por descifrar más tarde las amenazas reales del vampiro más allá del mito. Por cierto, son inofensivos. Sin embargo, en la caleta Pan de Azúcar, frente al Peñón de los Vampiros, las leyendas sobre espeluznantes encuentros con estos animales ya forman parte del folclore local y del imaginario colectivo. No faltan las historias de murciélagos que atacan silentes en noches de luna llena. Estábamos durmiendo, acostados, cuando el cabro, un compañero, dijo que llegó un bicho a morder la nariz. Entonces no lo creíamos nosotros, también asustados, no sabíamos qué lo que era. Y nos quedamos ahí, tranquilos, ¿sabes? Se percataron que entró Un animal raro. un animal que metió bulla y ellos prendieron el chonchón y se encontraron con la sorpresa que ahí era el vampiro que estaba acechando a donde morder. Estábamos un rato, pasaron 10 minutos, cuando de repente se vio, aquí está raro en la nariz. Y prendimos los focos nosotros y se dieron un manotazo ahí y quedó una cuestión pataleando y con el zapato se le dio unos zapatazos. Y ahí ya, aquí estamos, aquí un murciélago, ¿qué es lo que es? No, la mandan por murciélago, ¿no? No los mordieron, pero sí mordieron a los animales, a los burros que tenían ellos ahí en esa oportunidad. En los talones de los burros
estaban todos con sangre. Al lado de la cola también le habían introducido los colmillos. Mira aquí un rasguño aquí, ¿no? Donde le mordió el bicho ese. ¿Miedo? Sí, teníamos bastante miedo porque no sabíamos qué lo que era. Nosotros dijimos, ven un murciélago, pero dicen que son vampiros. Se lo llevaron para mostrarlo allá en Cheñaral. ¿Y cómo era? Era horrible, son horribles. Son igual que los murciélagos estos de que andan en todas partes, pero estos son más grandes, son de unos 30 centímetros. Los vampiros son animales pequeños y vulnerables, pero algo en ellos despierta inevitablemente el rechazo. Incluso es conocido como Pibuchén, un demonio mapuche que ataca en las sombras. La gente le teme. La gente ¿Es probable que eso contribuya, crees tú, a la desaparición del animal? Sí, sin duda que sí. ¿Ustedes han observado una baja notoria, sí, dramática? Absoluta, dramática, 1/3. En 10 años, una baja de 1/3 de la población de la vampirera. Y no solamente en todos los puntos donde mostramos, no solamente en esta zona. Seguimos viaje por las costas de Cheñaral. Una segunda cueva, antiguo refugio de unos 50 vampiros, está totalmente abandonada. La intromisión humana, la disminución de las aves guaneras, la corriente del Niño y otras están amenazando gravemente al vampiro. Es evidente que si las condiciones se mantienen de esta manera y la tendencia poblacional continúa bajando, va a llegar un punto en que la población, el número de ejemplares va a ser tan pequeño que ya no va a tener ninguna posibilidad de supervivencia. Es decir, fatalmente llega un punto en que las poblaciones no se recuperen. El Pibuchén está en peligro de extinción biológica, pero actualmente está extinto ecológicamente. La extinción del vampiro no solo implica la pérdida de un ente selector en un orden natural ya desequilibrado. Es además la evidencia de cambios ambientales, climáticos y marinos detonados por el hombre, tan dañinos como irreversibles para la vida silvestre. En tanto, en Santiago, en los laboratorios de una universidad, concluye la investigación. Según los análisis, el vampiro no representaría un peligro real a la salud pública como posible transmisor de rabia. No encontramos animales evidentemente positivos a rabia, sin embargo, eso no descarta que no tengan rabia. Teóricamente pueden ser reservorios de rabia, y eso hay que seguir estudiándolo. Sin embargo, ocupan ambientes tan únicos y propios como son los litorales, se alimentan de lobos marinos, de aves marinas, y por tanto, si tienen rabia, son portadores de rabia, son animales que difícilmente la van a transmitir al hombre. Lo que sí se contagia y crece es el mito. El vampiro, como símbolo de un ser temible, seductor y voraz, escondido en las sombras, imagen de nuestros propios demonios. Resulta curioso que, siendo el vampiro un animal que por lo menos hasta el momento solo se conoce en el continente americano, la leyenda del vampirismo y del vampirismo humano se haya originado en Europa y específicamente aquí, en Rumania. La historia comienza cuando Vlad Tepes, un noble, es liberado finalmente de su cautiverio por los turcos, vuelve a esta zona y encuentra que la nobleza ha asesinado a su padre y a su hermano. Decide vengarse convocándolos a una gran fiesta y aprovechando esa ocasión los apresa, asesina a gran parte de ellos y esclaviza al resto, obligándoles a construir una fortaleza especialmente para él. Posteriormente, cuando ya asume el poder completo, se calcula, según el obispo de Erlau, que asesina a cerca de 100.000 personas con un método favorito suyo que era el empalamiento. Usted sabe lo que es eso, ensartar a una persona de arriba abajo con una lanza. Así se origina este mito o leyenda de Drácula, que significa el hijo del dragón, siendo el dragón el demonio, y que da origen mucho después a una novela que ha movido a muchos europeos a creer que este es el castillo de Drácula, es visitado habitualmente y el lugar donde se habrían desarrollado los hechos.
la verdadera historia de Vlad Tepes o de Drácula se la vamos a contar después de esta pausa. Ahora estamos en Sighisoara, antiquísima ciudad en el corazón mismo de la Transilvania, donde el año 1431 nació Vlad Tepes. Incluso se dice que exactamente en esa casa amarilla de la esquina allí, y pasó su infancia hasta que a los 14 años fue raptado por los turcos y llevado como rehén. Comienza pues en este lugar lo que es toda una leyenda mundial. Pero el personaje, como veremos, no era de capa y colmillos aguzados. Su historia es otra y se la vamos a contar en este momento. Vlad Drácula, famoso en Rumania como Vlad Tepes, tenía solo 5 años cuando ocurrían ante la algarabía pública estos juicios y quemas de brujas. Era plena Edad Media y Vlad, el futuro príncipe Drácula, vivía su niñez en medio de crueldades. Así lo cuenta la leyenda que hoy recrean para el turismo estos campesinos rumanos en las mismas calles donde ocurrían los hechos. La madre de Vlad, oriunda de esta zona e hija de nobles, fue casada con el primer Drácula que recuerda la historia, un señor feudal que llegó a gobernar Rumania en la primera mitad del siglo XV. Vlad heredó el nombre de su padre como Draculea, es decir, hijo de Drácula, pero más tarde sería conocido en todas sus tierras como Vlad Tepes, vale decir, Vlad el Empalador. Sighisoara es un pequeño pueblo de la Transilvania famoso por su belleza e historia. Es llamado la Perla de Rumania y, pese a los varios siglos que han pasado desde la muerte de Drácula, sigue envuelto en un aire medieval y campesino. Este pueblo fue el único contacto que Vlad Drácula o Draculea tuvo con la Transilvania, porque el resto de su vida transcurrió en Valaquia, a orillas del Danubio, al otro lado de los Montes Cárpatos, después de pasar algunos años en Turquía como rehén del Imperio Otomano. En caso de que el padre de Vlad iniciara una guerra contra los turcos, su hijo sería asesinado. Su infancia y los primeros años de su adolescencia estuvieron marcados por una lucha constante por sobrevivir. En 1897, más de 5 siglos después del nacimiento de Vlad Tepes y príncipe Drácula, un autor irlandés llamado Bram Stoker publicó una novela que va a trascender en el tiempo. La va a llamar El Conde de Drácula. Y poco habrá en ella de la vida del verdadero Drácula que la inspiró. El Drácula de ficción que nace en Inglaterra hace 100 años será un ser inmortal fascinado por la sangre humana. Su verdadero origen será una historia de muertos vivientes que circulaban en Europa en tiempos de Vlad. Personas que eran enterradas vivas por medio del contagio y que más tarde salían de sus tumbas en busca de su gente. Este vampiro, ampliamente interpretado en cine, será una muestra desquiciada de crueldad y seducción, un ser perverso, pero a la vez profundo y delicado, un tipo sangre acostado por la soledad y sin embargo dueño absoluto de la Transilvania, terreno fértil para historias explícitas y escritores de ficción sin historia. Estos autores, antes que Stoker, escogieron Transilvania para situar sus historias como Shakespeare, Browning y Alexander Dumas. Así es que les gustó el nombre Transilvania, que además ya tenía una connotación romántica. Por otra parte, entre los varios príncipes de esta tierra y un general de Rumania, le gustó el sonido del nombre Drácula. Podría haber escogido cualquier otro príncipe de la historia rumana, pero eligió a Drácula porque sonaba bien.
Un historiador húngaro llamado Arminius von Bamberi le contó a Bram Stoker sobre este personaje legendario, más que sobre la historia del gobernante real. Stoker, por su parte, tomó la leyenda, el nombre de este héroe, y lo transformó en un vampiro. Cualquier escritor tiene la licencia de escoger ese tipo de personaje, no siempre respetando la historia, usando la anécdota por sobre la verdad. Así fue como la biografía de Vlad adquirió una trascendencia insospechada. De ser uno de tantos príncipes de Rumania, Vlad Dracul pasó a ser un personaje internacional. Bram Stoker, el escritor irlandés, nunca visitó Rumania y por eso sorprende la precisión con que describe ciertos lugares que no conocía. Las pocas páginas que dedica, por ejemplo, a la Transilvania, han significado para este país una verdadera avalancha de turistas, principalmente en los últimos años. Este año, en que se cumple un centenario desde la publicación de la novela, los rumanos esperan triplicar el número de turistas en esta zona. Una razón más para recordar, y en el caso de ellos para honrar, al verdadero falso Drácula. Pero volvamos a la historia. Al asumir el gobierno tras la muerte de su padre, Vlad destacó por sus crueles manifestaciones de venganza y poder. Fue un guerrero temible, dentro y fuera de los límites de Valaquia, famoso por aplicar un castigo horrorosamente mortal, el empalamiento. Una vez que llegó a ser gobernante del país rumano en 1456, Vlad Tepes puso en práctica su propia política, es decir, sus conceptos sobre autoridad feudal. Él entendía el poder como una autoridad monárquica absoluta. En el siglo XV vivíamos un tiempo de crueldades. Recordemos la conquista de América, las cruzadas, la Inquisición y las varias guerras que estaban en curso. Vlad estaba consciente del hecho de que inspiraba temor, de que usaba un arma psicológica poderosa para impresionar a los grandes ejércitos que rodeaban este pequeño país. La fama de Vlad el Empalador trascendió hasta nuestros días a través de cientos de leyendas que hablan de admiración y miedo, almas y demonios, gestas heroicas y crueles. Leyendas que hacen de Vlad el más famoso y controvertido de los personajes rumanos, héroe justiciero, defensor de las fronteras y también empalador inhumano. Es en la leyenda donde se funden ambos Dráculas. El verdadero y el literario comparten en este ámbito su sed de sangre y muerte. Ambos son seres poderosos, míticos y solitarios, vinculados a la maldad. Por algo Drácula significa en rumano el hijo del diablo. En el folclore de este pueblo, la leyenda de Vlad se grabó a sangre y fuego. Sin embargo, recién en estos últimos años, traído por el cine y los turistas, está llegando hasta la Transilvania el eco de la novela y de su personaje, un conde del siglo XIX que, más allá de la leyenda, poco y nada comparte con el verdadero Vlad Dracul. ¿Cómo no voy a saber de él? Claro que sí. Condujo al país y los hombres lo siguieron y lo apoyaron voluntariamente. Cuando los hombres eran buenos ciudadanos, vivían, pero cuando eran malos, los castigaba con el empalamiento. Él hizo su propio camino y fue un hombre correcto. Duro con los malos y bueno con los que actuaban bien. ¿Conoce al conde Drácula de la novela? No, no lo conozco. Si he sabido, lo he olvidado. ¿De dónde cree que sacó Stoker la imagen física de Drácula? Probablemente de su propia cultura.
quizás representa una mezcla de distintas partes, no sé. Lo que sí es claro es que en la cultura rumana no tenemos ese tipo de imágenes para lo que ahora se conoce como vampiro. La tradición folclórica rumana no tiene Drácula. Por ejemplo, la capa no es un invento de Bram Stoker, quien describe a Drácula de diferente manera. Es un invento de Hollywood. La capa fue el vestuario apropiado para el Drácula de película. Tenemos que distinguir entre el vampiro folclórico, el literario y el cinematográfico. Volvamos a la historia de Vlad. Los enemigos se alejaban y se instalaba el orden. Consolidado su poder en toda Valaquia, Vlad, el empalador, establece la futura capital rumana, Bucarest. Poco queda en pie de la corte que levantó en el centro de la ciudad a mediados del siglo XV, y hoy esta ciudad gris y pareja no exhibe homenajes visibles a Vlad Drácul, uno de sus grandes héroes. En el aspecto interno, Vlad puso en práctica una autoridad feudal poderosa que ordenó al país poniendo fin a los abusos, el robo y el terror. En el plano externo, fue un defensor de los intereses comerciales de Rumania y un gran protector de la región del Danubio contra la expansión turca. Con esto, también favoreció a Europa Central. La novela de Bram Stoker, el superpoderoso conde Drácula, va a ser finalmente superado por la astucia del hombre común y la fuerza de los objetos santos, y va a morir acorralado por crucifijos y con una estaca en su corazón. Termina así su tormento de soledad eterna. Sin embargo, el conde Drácula seguirá acosado por su destino, la inmortalidad. Su imagen, convertida en ícono de nuestros tiempos, permanece clara en el subconsciente colectivo, representando nuestras perversiones, el miedo a ser seducida por ellas, o quizás simplemente a un ser mágico que acoge nuestro anhelo de poder y eternidad. Drácula significa poder. Es parte de un emergente folclore planetario que debiera establecerse y en el cual Drácula y los vampiros serán emblemáticos. El vampiro es mitad demonio y mitad ser humano, y por ende es más reconocible y más cercano. Es la representación del demonio moderno y posmoderno, y por eso estará con nosotros por muchos años. Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, murió en su propia ley, en un confuso incidente de 1476. La más aceptada de las versiones dice que fue asesinado a sangre fría y por la espalda, probablemente por alguno de sus propios soldados. Este debiera ser el lugar de su tumba en el interior del monasterio, hoy conservado modestamente por la Iglesia Ortodoxa. La historia dice que el cadáver de Vlad Tepes fue decapitado y su cabeza llevada por los turcos para ser exhibida durante semanas como un testimonio de que tan feroz enemigo había efectivamente muerto. Como una suerte de exorcismo también, quizá. Hay un pequeño problema, sin embargo. Cuando se desenterró el cadáver en su tumba allá en esa isla, tenía cabeza. Se supone que es respetando alguna otra tradición que los turcos posteriormente trajeron la cabeza y la dejaron con el resto del cuerpo. Drácula tuvo 3 hijos y su línea de descendientes directos termina solo en el año 1921. Pero en todas partes del mundo hay, si no descendientes, seguidores del conde Drácula. Personas de las más diversas culturas, edades,
nacionalidades que practican ritos que incluyen el consumo de sangre y que conoceremos después de esta pausa. Como hemos visto, toda la leyenda de Drácula y los vampiros humanos es una mezcla de realidad y fantasía, pero este lugar lo es por excelencia, porque según la novela del siglo pasado, por el Borgo Pass, exactamente por aquí, llega uno de sus protagonistas, Jonathan Harker, y cae prisionero de Drácula en esa colina, donde se ha levantado ahora un castillo que es el centro internacional del vampirismo, que en sus ritos y con sus protagonistas pasaremos a conocer de inmediato. En la Transilvania, en medio de la niebla espesa, se levanta el famosísimo Castillo de Drácula. Se trata de un hotel gigantesco y laberíntico que intenta acoger la fantasía de los cientos de turistas que empiezan a llegar hasta aquí tras los pasos de Jonathan Harker. Es un entorno propio de los relatos de Stoker, despoblado, detenido en el tiempo, misterioso y hasta lúgubre, con cementerios caseros a la vera del camino. El castillo de Drácula, dominando el paisaje desde lo alto, parece entonces parte de la novela. Al interior de este hotel, quien quiera asustarse o quizá reírse, puede llegar hasta la tumba de Drácula, cenar con velas o convertirse en un miembro más de la sociedad de vampiros humanos. Una ceremonia preparada para el turismo, pero una respuesta incipiente ante un culto que nace con fuerza, desplegando las alas por todo el mundo. Es el vampirismo, un fenómeno de fascinación ante el mundo de Drácula que puede llegar a tener expresiones insólitas y hasta patológicas. Rafael Pinto, un español de Pontevedra convencido de ser la reencarnación de Vlad Dracul. Su imagen, ya famosa y grabada por varias televisoras del mundo, muestra un caso extremo de este nuevo fenómeno que ya empieza a convertirse en una moda. Rafael Pinto duerme de día dentro de un sarcófago, vive de noche, evita la luz y apenas empieza a oscurecer todos los días, parte al matadero a tomar en un grial dorado sangre fresca de animales recién faenados. Una moda que surgió y hoy se consolida en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Aquí, los admiradores de Drácula imponen los trajes largos de terciopelo negro, las mangas aladas, las blusas de encaje y las capas hasta el suelo. Hay tiendas especializadas donde se ofrece todo tipo de accesorios vampirísticos propios de la estética de películas como Entrevista con un vampiro. Están de moda los polvos blancos para la cara y los labiales negros, los lentes rojos, amarillos o violetas a $100 el par. También otros artículos menos inocuos, punzantes y misteriosos para obtener sangre humana. Una moda rara, necrofílica, fetichista y peligrosa. Tomamos molde de tus dientes y cuando vuelves ya están listos. Se acomoda perfectamente. Este anillo que tiene un pentagrama lo hicimos nosotros. ¿Qué tipo de gente es vampiro? De toda edad, de toda edad. No son solo adolescentes. Hay hombres de negocios, doctores, todo tipo de gente es vampiro. ¿Y cuándo usan estas cosas? ¿Cuándo se ponen los dientes, por ejemplo? Para alimentarse, en la noche. Esta moda oscura y peculiar tuvo su origen en el cine.
En él, Drácula ha sido el personaje más interpretado después de Cristo, con 162 películas. Fueron Bela Lugosi, quien incluso fue sepultado vistiendo la capa de Drácula, y Christopher Lee, quienes más ampliamente lo interpretaron. Pero su paso por el cine fue conformando un vampiro muy distinto y bastante más atractivo que el conde creado por Bram Stoker. El Drácula de nuestros días usa una sentadora capa negra. Es varonil, sensual, incluso bello, y sublime el sexo en su mordida. La carencia de amor es el dolor más abyecto. Dejó de ser un monstruo para representar nuestros deseos sexuales reprimidos. Causa y efecto, el cine ha lucrado ampliamente con este personaje y el tema no parece agotado. Los vampiros, cada vez más bellos, humanos y sufrientes, seguirán alimentando con la fuerza de la imagen la consolidación de esta moda y de sus seguidores. En Chile, el vampirismo ya tiene sus cultores y sus lugares de expresión, las fiestas de vampiros de una discoteca santiaguina. Hasta ahora no pasa de ser el tema de un grupo de aficionados al cine fantástico o de jóvenes que gustan del naciente estilo gótico. Sin embargo, también aquí en Chile, el vampiro humano está clara y ampliamente enraizado en el inconsciente colectivo. Me he dedicado toda mi vida a coleccionar información sobre vampiros, desde el punto de vista científico, psicológico, mitológico, histórico. ¿Por qué te gustan los vampiros? Porque me identifico con ellos. Me identifico con ellos porque lo veo más allá del monstruo. Es un culto a todas las facetas que han sido como desdeñadas por el judeocristianismo, que es la muerte entre ellas, o sea, es asumir la muerte, la oscuridad, y la posibilidad de darle otra visión a las cosas. O sea, todos en cierta manera somos vampiros. En la sociedad un vampirismo, todos le chupamos la sangre a toda la gente que podemos. Para mí son personas incomprendidas que sufren por su estado. Y yo lo identifico con eso, mi estado. Yo puedo estar vestido de negro, pero soy pálido. O sea, es la conjunción del blanco y el negro. No aislar ninguna de las dos cosas. Nosotros no aislamos la luz, para nada. Asustamos las dos cosas. Vampirismo es la seducción, un poco del placer. Una seducción al mal, entre comillas. Vinculado al vampirismo por su afición al cine de terror, Patricio Alfonso es hasta ahora uno de los más serios seguidores de este culto nuevo y curioso. Nos juntamos, nos intercambiamos libros, conversamos, tratamos de desentrañar, digamos, de buscar este mismo sentido que tú estás buscando, de ver cuál es el papel que cumple lo fantástico, la imaginación fantástica en la vida del hombre, cuál es la importancia que tiene. Así como el cine en general es un espejo, creo que lo fantástico cumple esa labor de alumbrar zonas oscuras, como decíamos recién, zonas inéditas del ser, entregarlas para que no queden en la sombra. ¿Y cómo es el vampiro de nosotros mismos? Creo que el vampiro me produce una cierta fascinación que tiene que ver con los aspectos nocturnos de la existencia. Al hablar de aspectos nocturnos quiero decir esas zonas de sombra que siempre van quedando atrás o que son ahuyentadas por la luz del día, que es la luz de la razón. Lo fantástico puede ser definido como una grieta en el mundo real, grieta por la que se pueden filtrar una serie de formas que son ajenas a las formas de lo cotidiano. O sea, lo fantástico es fundamentalmente transgresión. En los Estados Unidos, la transgresión es parte esencial del vampirismo y tiene, por tanto, expresiones bastante más sórdidas. Aquí, mimetizados entre otros jóvenes de caras blancas y labios negros, según lo impone la moda, existen ya verdaderos vampiros humanos. Extrañísimos seres que deambulan por la vida nocturna de las principales ciudades norteamericanas en busca de sangre humana.
creciente, más allá de la moda o en un extremo de ella, que ya está penando a la policía norteamericana. Tanto que en Nueva York existe la llamada policía de culto para investigarlo. Se les vincula con sectas satánicas. Uno de los miembros de esta policía de culto, el detective Marcos Quiñones, confirma que efectivamente existen los vampiros humanos, que pertenecen al mundo de la esoteria y que acostumbran beber sangre caliente de preferencia humana. Pero es muy importante para ello tomar varias cantidades de sangre. ¿Con qué periodicidad toman la sangre? Algunos cada día, algunos cada 2 días, dependiendo, por ejemplo, si yo bebo sangre hoy, me puedo beber 2 o 3 vasos, no lo necesito hasta 2 o 3 días después, dependiendo de la cantidad que se beban en ese momento. ¿De dónde obtienen la sangre habitualmente? Porque un vaso es bastante, como para sacársela a una persona. Bueno, se la sacan a los animales, a otros miembros del grupo. Bancos de sangre también. Bancos de sangre, a veces se roban la sangre de los hospitales. Y también tienen, parece, un aroma especial, un olor especial. Ellos mueren como muerte, tienen olor de muerte. Uno se les acerca y tiene ese olor como cuando uno visita un hospital, a donde contienen los cuerpos muertos, tienen ese olor. Porque creo que la química del cuerpo, como han tomado mucha sangre, no toman sol, eso le afecta el piel. Entonces tienen ese olor. O sea, tú como policía que trabaja en esta área ya los detectas fácilmente. Por olor ya sabes que son vampiros. A veces, por el color del piel, especialmente de noche, se ven en varias áreas de la ciudad. No es que están por miles, pero hay unos bastantes. En varias áreas hay. Da miedo a veces. Para Quiñones, la mejor prueba de cómo este fenómeno está creciendo en los Estados Unidos son las varias y cada vez más violentas publicaciones sobre vampiros. Este es un libro que uno puede en cualquier librería o tienda comprar. Viendo la foto es un hombre que es un vampiro que parece que va a matar a alguien. Y es muy interesante porque contiene la teología, lo que es ser vampiro. Por ejemplo, aquí te dice cómo matar a una persona y cómo cortarle el corazón y cómo preparar el corazón para poder comérselo, el grupo, o el individual. ¿Cómo es posible que una moda que nace de una novela hace 100 años puede llegar a convertirse en una realidad temible? En el próximo bloque veremos a hombres y mujeres que practican el vampirismo, un fenómeno que empieza a representar en Estados Unidos satanismo, clandestinidad y muerte. En este bloque conoceremos a un moderno príncipe Vlad y su pareja, la princesa negra, que practican el vampirismo en nuestros días, para decir el beber sangre como una suerte de rito. La mayoría de estas personas prefiere permanecer en el anonimato y por eso nos fue muy difícil llegar hasta ellos. Incluso nuestra primera entrevistada se negó a dar el rostro. Pero conoceremos a continuación las razones de esta suerte de culto que ya preocupa a la policía, como vimos anteriormente, pero además con una advertencia, que en las imágenes que vienen puede haber escenas que no sean exactamente del mejor gusto para muchas personas. Este hombre es un vampiro humano. En Nueva York, ocultándose de la luz del día y en el anonimato, cerca de 1.500 personas como él practican el vampirismo. Esta secretaria puertorriqueña, hija de una familia que no sabe de su extraña afición, es una más de ellos. Lleva una doble vida. Ella acostumbra a beber sangre humana. Yo tenía una persona y lo hacía como unas cuantas veces al mes, como 2 o 3 veces al mes, una vez al mes. Yo lo cortaba, entonces me lo bebía. Por el hambre de la sangre, por eso. ¿Te dan ganas de beber sangre? Sí.
¿Cómo sabías que era hambre de sangre? El olor, cuando la veía si la veía de pequeña o me cortaba, por supuesto, me gustaba. Sabía cuando veía a otros niños sangrando, la gente me fascinaba. ¿Qué sientes cuando bebes sangre? Me siento en paz. Príncipe Vlad y Princesa Negra también son parte de estos autoproclamados vampiros humanos. Beben mutuamente su sangre, en lo que constituye para ellos un rito mágico, sexual y espiritual. ¿Cómo supiste que eras un vampiro? Bueno, me gusta la sangre, me gusta beberla, me gusta la forma en que se siente. Eso me hace un vampiro. ¿Cuándo lo supiste? Bien, probablemente a la edad de 4 o 5 años. ¿Y cuándo tomabas sangre? Bueno, bebía sangre de las niñas pequeñas cuando ellas se cortaban en algún accidente. Yo llegaba hasta ahí, les agarraba la mano y les decía, déjame besarte la herida, eso te hará bien. A ellas siempre les gustaba, me encanta su sabor, probaba mi sangre todo el tiempo. Yo mismo me cortaba y ese tipo de cosas. Las otras personas, cuando se accidentaban, partían a buscar una venda, se apretaban la herida, corrían a curarla y no pasaba más. Pero algunas personas automáticamente la chupábamos. ¿Y por qué? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué no? ¿Qué sabor tiene para ti? La gente tiene la sangre de distinto sabor. Los vegetarianos tienen la mejor sangre, realmente sabe bien. La gente que come mucha carne, pollo o comida grasienta tiene la peor sangre y no es sana tampoco. No, definitivamente esa no nos gusta. Cada quien tiene al respecto una explicación. Para los propios vampiros, esta sed nace de una necesidad enraizada en su alma. Para la policía, no es más que un culto nuevo y oscuro alimentado por la ficción. Para los médicos, podría ser una forma de desviación sexual o alero de psicópatas. Para el psiquiatra chileno Sergio Peña y Lillo, el vampirismo es una expresión del desencanto y la falta de valores propia de nuestros tiempos. Creo que son grupos modas actuales, recientes, de tipo satánico, de tipo diabólico. Ahora, desde este punto de vista, más que una psicopatología, corresponde a una sociopatía. Son como enfermedades, por así decirlo, de la sociedad. Pero lo que se puede decir es que es una cultura, una moda, que refleja una rebeldía, especialmente a la juventud, frente a la sociedad. Supe que era vampiro desde niña, pero nunca experimenté tomar sangre hasta que lo conocí a él, al príncipe Vlad. ¿Qué sentías cuando niña que pudiste reconocer que tú eras un vampiro? Me sentía atraída hacia lo oscuro. La sangre podía excitarme, aunque no sabía qué hacer al respecto, hasta que lo conocí a él. ¿Y cuándo empezaste a chupar sangre? Empecé hace unos 2 años atrás, un par de años atrás. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? Es espiritual, es sexual, misterioso. ¿Tiene relación con el sexo? Siempre lo tiene. Puede ser sexual, si quieres ser sexual. Pero no necesariamente. No necesariamente, no. ¿Y qué tiene la sangre de especial que te gusta? El sabor. Es muy dulce para mí. ¿Cuáles son las mejores víctimas? Las más vírgenes. sabrosas, por así decirlo. Los vírgenes. Los vírgenes. La sangre es más dulce, más buena.
es pura, porque nadie los ha tocado. Si experimentaran realmente placer erótico y sexual, habría que incluir el vampirismo como una modalidad del sadomasoquismo, del sufrir o hacer sufrir como estímulo erótico y estímulo sexual. ¿Por qué la sangre? ¿Qué significa para ti? Bueno, la sangre es vida. Si yo tomara tu sangre, no podría seguir viviendo. No puedes vivir sin ella. Además, es algo muy espiritual, muy sexual y espiritual. Une a dos personas en una sola. Estarás con alguien para siempre una vez que has intercambiado tu sangre con ella. Permanecerán unidos por toda la eternidad. ¿Qué significa la sangre para ti? Para mí, algo que no es de este mundo, algo especial, muy especial. ¿Hay alguna ética, algún límite o no hay límites en esto? Para algunos sí, para otros no. Hay algunos que son muy malos y cogen a la gente sin querer, no le importa, matan. No le importa cómo cojan la sangre. Hay otros que se respetan. Como yo respeto la vida. Con grupos o sectas cada vez más violentos, más precoces y más numerosos, el vampirismo se está convirtiendo en un grave problema para la policía norteamericana. Ya se han empezado a registrar crímenes vinculados a este fenómeno. Es muy interesante porque hay un caso ahora en Florida a donde una hija mató a la mamá y el papá porque ella era parte de un grupo de jóvenes de vampiros. A veces ellos mezclan, por ejemplo, el satanismo, la creencia de Satanás o el diablo, con el elemento vampiro. Entonces ellos piensan que el diablo necesita un sacrificio humano. Entonces matan a una persona, a dos personas, y entonces se dan una fuga. Pero sí chupa la sangre de la víctima. Sí, se ve la marca en el cuello, o le cortan la vena a la persona, o le hacen un tajo en el corazón para chuparse la sangre, dependiendo en qué forma lo quieran hacer. Entonces estos niños se vestían como vampiros, muchos de ellos le enseñaban mucho de los amigos, la teología de cómo ser vampiro, que hasta el punto que mentalmente ellos creen esta verdad, que es una mentira. Pero yo siempre digo que si uno cree algo, va a actuar sobre esa creencia. Estamos definitivamente apartados de la sociedad regular, aunque tenemos que aceptar la realidad de que vivimos insertos en ella. Por eso, todos tenemos alguna forma de coexistencia, pero me las arreglo. Camino por la sombra en vez de hacerlo bajo el sol. Busco las sombras y si tengo que exponerme directamente al sol, uso mis lentes oscuros y mi sombrero y no hay problemas. Veo que tienes dientes largos. Los dos tenemos. La princesa negra también tiene. ¿Y tú? Sí. Muéstramelos. No estoy bebiendo en este momento. Solo los uso cuando tengo hambre. Y en tu caso, princesa negra, ¿también sufres al exponerte al sol? A veces el sol hiere mis ojos. Prefiero salir de noche. Las horas de la noche son mejores para mí. Solo salgo de día de vez en cuando, no muy seguido. Si salimos de noche, podemos aullar. El hombre moderno como que busca cambio y busca cosas nuevas, hay un afán de novedades y sobre todo un afán de estímulo. Por esto es que yo creo que fundamentalmente estos grupos están vinculados a la crisis de nuestra cultura. Y ahí el problema está en cuál va a ser la salida de la crisis de nuestra cultura. A mi juicio, no hay otra salida más que encontrar un reencantamiento del mundo, volver a encontrar valores espirituales que satisfagan a la juventud y que podamos formar con ellos hombres y jóvenes capaces de enfrentar creativamente, diría yo, los riesgos impredecibles del tercer milenio. Jóvenes de caras blancas y ropas negras, moda de vampiros,
psicopatías, sectas, crímenes, personas sedientas de sangre humana. ¿Cuál será el siguiente paso de los vampiros humanos? Jamás habrá imaginado Bram Stoker que 100 años después de la publicación de su novela iba a existir esta verdadera industria que mueve millones con libros, artículos, revistas sobre su personaje de ficción. De hecho, en la historia del cine, Drácula es el segundo personaje que ha sido más veces representado. Pero también que 100 años después de la publicación de esa novela iban a existir cultos que podríamos llamar, ¿no?, aberrantes, como los que hemos presenciado, y peligrosos además, de acuerdo a lo dicho por la policía. Ha llevado hasta el asesinato. Y que también produce en nuestros días, claro, programas de televisión. Buenas noches.